Bienvenidos a un nuevo vídeo a Wine Time. Hoy hablamos sobre burbujitas. Hoy hablamos sobre métodos de elaboración de espumosos. Soy Natalia Fernández, esto es Wine Time y si te gusta el contenido sobre vinos y quieres aprender sobre ellos, no olvides suscribirte, darle like y darle a la campanita. Recuerda consumir responsablemente. Y es que, como ya os pregunté en una publicación anterior, me apetecía saber si os interesaba el tema de hablar sobre vinos espumosos del mundo y la verdad es que tuvo bastante buena acogida, entonces digo, vale, un tema que interesa, vamos a ello. Y la verdad es que es un tema que me gusta mucho, a mí los espumosos, las burbujitas, como que en cualquier época del año, como siempre digo, un buen espumoso no hay que esperar para celebrar algo o que sea fin de año. Un buen espumoso se marida genial con lo que son muchísimos platos, muchísima gastronomía y... ¡Ay, vaya! ¿Qué hago contigo? Así no puedo grabar. Como comentaba, pues vamos a hacer una serie de vídeos hablando sobre vinos espumosos. Este primer vídeo va a ser una introducción donde vamos a tratar de forma breve los diferentes tipos de métodos de elaboración que tenemos dentro de los vinos espumosos y mencionaremos como esos grandes vinos espumosos que tenemos en el mundo y vamos a mencionar los más icónicos, los más característicos. Vamos a empezar con los diferentes métodos de elaboración, donde tendremos el método tradicional o método champenoise, el método transfer, método charmat o método martinotti, también conocido, método ancestral y método de gasificación. Empecemos hablando por el método tradicional o método champenoise. Este método es el más prestigioso y complejo de todos, podríamos decir, pero es verdad que da una calidad y una finura en los vinos espumosos espectaculares. Es, creo que de los más conocidos, seguramente, es el más conocido si no, y se elabora, es muy complejo porque primero tendremos una primera fermentación en un tanque de acero inoxidable, una primera fermentación del vino y luego embotellamos ese vino, volvemos a añadimos un licor de tiraje donde contendrá levaduras y azúcar para que pueda hacer una segunda fermentación pero dentro de la botella. Y esto es lo que lo hace tan especial, que esa segunda fermentación se realice dentro de la botella, donde tienen que pasar un mínimo de X meses para poder cumplir con lo que es el método tradicional. Y esa misma botella es la que luego llegará a tu casa. Es verdad que en el proceso, antes de que llegue a tu casa, se ha hecho un proceso en el que se le sacan las lías a esa botella, que son como esos residuos que han quedado de ese proceso de segunda fermentación en botella y lo vuelven a tapar, vuelven a ponerle un corcho y ya ese sí será el vino que llega a tu casa. Como digo, uno de los más complejos, pero también uno de los que dan unos vinos más espectaculares. O a mí por lo menos es un espumoso, son los que se hacen con este tipo de método de elaboración, son espumosos que a mí siempre me gustan, generalmente siempre me atrapan. No solo son muy conocidos este método de elaboración en la Champaña, en Francia, ya que es su lugar de origen, sino que aquí en España nosotros tenemos el cava, que está hecho con este mismo método de elaboración, ¿vale? En un vídeo aparte explicaremos cada uno de ellos y cómo se diferencian unos de otros, pero tienen el mismo método de elaboración. Es verdad que los meses de crianza no tienen por qué ser los mismos en uno y en otro, en champán y en cava, y tampoco las uvas que se usan. Pero lo que es la forma de hacerlo, la forma de elaborarlo, es la misma en ambos. Vamos al método Charmat o método Martinotti, también conocido. Este método
La verdad es que es bastante económico realizar vinos espumosos con este método, ya que la segunda fermentación no se realiza en botellas, sino que se realiza en tanques de acero inoxidable autoclaves, es decir, cerrados herméticamente, para que así pueda hacer esa segunda fermentación. Igual que ocurría en el método anterior, que al hacer esa fermentación se va creando dióxido de carbono, y entonces esas burbujitas, al no poder salir a la superficie, al no poder escaparse, lo que hace es que se va integrando poco a poco con lo que es el vino. Y por eso tiene que estar, tanto en este método, en el método Charmat, cerrado herméticamente, en autoclave, lo que son los vinos, en este caso en tanques, y en el sistema anterior, el tradicional, en botella, cerrado, para que haga también ese efecto. Como hemos comentado, pues claro, al yo poder hacer esa segunda fermentación en tanques grandes, de grandes volúmenes, y no en botellas, como en el anterior, pues puedo crear mucha más cantidad de lo que sería este espumoso. El método transfer mezcla del método tradicional o champenoise y del método Charmat. Y mezcla porque hace esa segunda fermentación en botella, como en el método tradicional, pero después se trasvasa a unos tanques donde se le eliminan esas lías. Como hemos dicho, las lías muertas serán esos residuos que quedan al hacer esa segunda fermentación. En el primer caso dijimos que se descorchaba y entonces ese tapón de lías saldría disparado, volvemos a tapar y ya se comercializa. En el segundo caso, en los tanques de acero inoxidable, pues antes de embotellar, esas lías ya se habrían apartado. En el método Charmat mezclamos ambos mundos. Fermentamos en botella, pero traspasamos a un tanque donde nos desharemos de las lías antes de volver a embotellar. Ahora pasamos al método ancestral. El método ancestral es el más antiguo que hay en el mundo, al menos así queda registrado. Y es muy especial porque solo hace una fermentación y es en botella directamente. No se le añaden azúcares, no se le añaden levaduras, se vendimia, se prensa y ese mosto pasa directamente a las botellas, donde va a generar una autofermentación dentro de la botella y esa misma botella será la que luego se comercialice, sin haberle añadido absolutamente nada, como hemos dicho. Y por último tendríamos el método de gasificación. El método de gasificación será parecido a lo que sería la creación de refrescos. Se le inyecta lo que es CO2. Contras, bueno, la burbuja va a ser mucho más gorda y va a ser mucho menos integrada y entonces no va a ser un vino espumoso con una delicadeza, sin delicadeza. Va a ser un vino espumoso, pero porque le hemos añadido de forma artificial totalmente lo que es el gas. Bueno, y ahora clasifiquemos por diferentes países, ¿vale? Vamos a clasificar los vinos, diferentes tipos de método de elaboración más conocidos en cada uno de estos grandes países donde elaboramos espumosos. Vamos a tener al Rey, Francia, a Italia, España y Alemania. Bueno, comencemos hablando por el reino de los espumosos. Creo que todos sabemos cuál es. Es indudable. Francia. Ese reino de los espumosos donde reina el champán. ¿Quién no ha escuchado hablar alguna vez del champán? Es que creo que no hay ninguna zona del mundo donde me puedan decir que no saben lo que es el champán. A lo mejor otro tipo de espumoso te compro, que no sepan decirme qué es. Pero el champán es el rey en el reino de Francia y de todo el mundo. Reconozcámoslo, aunque nos duela. Pero es así. El champán reina y su reino es Francia. Francia no solo tiene champán, es verdad,
También tiene, que esta es la champaña, de ahí champán. También tienen el cremant, donde son más suaves, menos burbujeantes. Podemos destacar el cremant d'Alsace, por ejemplo. También podemos destacar la Blanquette de Limón, donde, bueno, documentado, es el primer vino espumoso del mundo. Un tema que se me ha olvidado comentar cuando estaba nombrando los diferentes espumosos de Francia. El champán está hecho con el método tradicional, el cremant está hecho con el método tradicional y el blanquet está hecho, bueno, pueden hacerlo con dos métodos. Por un lado hacen el método ancestral y por otro lado también hacen método tradicional. Ahora nos vamos a Italia. En Italia hay grandes vinos, eso es indudable. Y evidentemente en algún momento de la vida tendré que hacer vídeos sobre vinos italianos. Pero ahora nos vamos a quedar y vamos a centrarnos en los espumosos de Italia. Uno de los más conocidos sin duda también y que creo que la gran mayoría de personas también reconocerá, son los prosecos. Los prosecos están elaborados con el método Charmat o Martinotti, como hemos dicho, que se puede nombrar de ambas formas. Y como comentamos antes, tanques de acero, autoclave, es decir, cerrados herméticamente. Y ahí crea esa segunda fermentación, añadiéndole levaduras y azúcar para que haga esa segunda fermentación. Ese CO2 que suelta esa fermentación se queda atrapado. Como hemos dicho, podíamos hacer grandes volúmenes de vino. Esto hace que sea, como es un vino más fácil de hacer a grandes cantidades y demás, tampoco necesitamos tanto tiempo como el método tradicional, y entonces son vinos más frescos, fáciles de beber, y la verdad es que son grandes vinos también para maridar con muchísimos platos de la gastronomía. Otro de los grandes conocidos, el Lambrusco. El Lambrusco tradicionalmente se realizaba con el método ancestral, es decir, la fermentación directamente en la botella. Pero actualmente la verdad es que se usa mucho el método Charmat para poder elaborar estos vinos. Vinos muy fáciles de beber también y al final te sirve tanto para comer cosas ligeras como para copear simplemente y estar con tus amigos tomándote algo. La verdad es que es un vino muy versátil en lo que se refiere a fácil de beber, ¿no? A fácil de socializar con él. En Italia también, menos conocido, la Franciacorta, que usa el método tradicional, el método Champenoise, donde haremos también un degüelle de forma manual y esa segunda fermentación que hemos hecho en botellas será la que se comercialice y llegue a nuestras casas. Bueno, y ahora hablemos de los espumosos españoles. Sin duda, el más conocido en España, el Cava. A mí son vinos que me encantan, son muy versátiles. Usan también el método tradicional, el método champenoise, igual que el champán en Francia. Pero es verdad que en Francia el champán se hace solo en la zona de la Champaña, que al final es una zona pequeñita de Francia. El cava en España se puede hacer en diferentes zonas de España. Todas las zonas están autorizadas por el Consejo Regulador y también tenemos diferentes tipos de uvas. Esto hace que al poder hacerlo en diferentes zonas de España, el clima es diferente y por lo tanto, aunque podamos usar las mismas uvas en un sitio u otro, el clima va a hacer que al final la uva se comporte de forma diferente. Eso nos va a dar vinos totalmente diferentes y organolépticamente muy complejos y diferenciados unos de otros. Entonces, para mí, la verdad es que el cava implica una gran riqueza dentro de lo que son los espumosos, con un mismo método de elaboración, mismas regulaciones
pero en un país donde en un sitio u otro vamos a tener climas diferentes, suelos diferentes, y eso va a hacer que tengamos una diversidad de cavas brutales. Como hemos dicho, el método tradicional es lo que usamos. Tenemos 3 uvas marcadas y tradicionales, Macabeo, Charelo y Parellada, y el resto de uvas se han ido incorporando poco a poco conforme ha ido surgiendo. Hemos podido incorporar algunas tintas, ya que estas 3 anteriores tradicionales son blancas, y entonces también realizamos rosados con cava. El Corpinat es una marca colectiva de espumosos premium del Penedès, en Cataluña. Decidieron salirse de lo que es la DEO Cava, ya que están en una zona autorizada para poder elaborar cava, pero decidieron salirse de la DEO Cava para elaborar vinos con normas más estrictas y así poder cumplir otros estándares de calidad, por así decirlo. Y en los últimos años cada vez se está escuchando un poquito más y la verdad es que hacen grandes vinos. Bueno, por último, es un gran país productor de espumosos, aunque menos conocidos que el champán y el cava, pero uno de los grandes países productores es Alemania. Ellos producen y lo llaman sec y tienen diferentes métodos de elaboración. Podemos hacer vinos espumosos con el método tradicional, que van a ser los vinos de mayor calidad que ellos produzcan. Y también elaboran vinos con el método Charmat. Recordemos de nuevo, tanque herméticamente cerrado. Entonces, los vinos que ellos quieren que sean más frescos, más ligeros, más fáciles de beber, lo hacen con el método de Charmat. Y los que quieren que sean más elegantes y con más organolépticamente complejos, pues lo hacen con el método tradicional o el método champanoise, igual que hacemos el champán o hemos dicho que hacemos el cava. Bueno, este pequeño resumen queda aquí. Sé que me dejo muchos países y muchos espumosos del mundo, pero bueno, quería que fuera una pincelada para que nos sonaran un poco así los más característicos. Y como digo, me gustaría hacer una serie de vídeos donde explique muy bien, en detalle, el método de elaboración de cada uno de ellos. Si me dejo algún método de elaboración, algún gran espumoso del mundo que no haya mencionado y que os gustaría que mencionase, o que elaborase ese vídeo más extenso sobre esos vinos espumosos en concreto, me lo dejéis en comentarios sin problema y preparo el vídeo sobre ello. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si habéis visto el vídeo entero, como siempre, consume responsablemente, y si te gusta el vídeo y el mundo del vino, suscríbete, dale a like y nos vemos en el próximo vídeo.